año 2024. Aquí es 13. Y ya empezamos a grabar. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestros pequeños cápsulas de Efesios. Entonces, Nunci, ¿tú quieres, porfa, iniciar con una oración, porfa? ¿Nunci? ¿Será que Nunci sí está? Bueno. Entonces, Amparito, arrancamos con una oración, porfa. Claro que sí, Nenita. Gracias. Bueno, amado Señor, Dios grande y poderoso, a ti sea la gloria, la honra de nuestras vidas, sea todo ese amor que tenemos en Cristo para ti. Gracias, amado Padre, que tú nos dices que somos grato olor en Cristo y que todo lo podemos en Él. Gracias también, amado Padre, por tu palabra, esa palabra que tú has refinado, que has purificado y que nos ha permitido conocerte, esa palabra que nos ha salvado en muchas ocasiones, que nos ha consolado y sobre todo que a través de ella podemos tener una gran imagen del Padre amado que tenemos, del amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias porque esa palabra es como esa antorcha que ilumina el lugar oscuro, esa ancla que nos permite estar firmes y seguros, aunque haya tempestades, aunque haya situaciones, siempre esa palabra nos ayuda, nos bendice y nos permite estar firmes en todo momento y circunstancias. Gracias también, amado Padre, porque tú nos pides que tengamos esa actitud siempre como niños de pecho, buscando y ansiando ese Padre, añorándolo para que nuestras vidas sean livianas, tranquilas. Gracias porque tú te has encargado de llevar la obra. Nosotros con esa sencillez y con esa mansedumbre de un niño te permitimos y sobre todo tenemos anclado en lo más profundo de nuestro ser esa maravillosa esperanza a la cual nos has llamado y esa epifanía que será en cualquier momento. Gracias, amado Dios, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Quisiste tener este grupo, este puñado de hombres y mujeres a los cuales has bendecido con lo más alto que tú tienes, que es poder estar allá en los super cielos, junto, dentro del Señor Jesucristo. Gracias por esta noche, Padre, por la enseñanza que vamos a tener y porque podamos fundir nuestros corazones en Cristo y podamos tener siempre presente el amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo también quiero hacer una oración. Gracias, Dios, te doy por esta noche. Gracias porque tenemos a Cristo en nosotros, tenemos la luz verdadera, tenemos nuestro faro. Gracias, Padre, porque tenemos el Espíritu de sabiduría quien nos guía en el reconocimiento de tu verdad, que puede, que hace posible más bien que tu palabra sea viva en nuestras vidas, Padre, que podamos ver tu cuidado en cada cosa, en cada situación que tenemos, Padre. Así que gracias por abrirnos los ojos ante tantas cosas, porque podemos discernir lo que es bueno de lo que es malo, porque podemos ver, Padre Santo, es magnífico poder entender y reconocer eso que tú has hecho en nosotros, que es la vida eterna, que es lo más valioso que podemos tener, Dios. Así que te doy gracias por esta noche, porque tú nos llenes de mucha luz, que tú nos abras el entendimiento, que podamos tener nuestros sentidos
espirituales avivados para que podamos entender y ahondar en lo que tú nos muestres esta noche, Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces voy a hacer una última llamada. Mi madre no creo que se conecte. Emita. Aquí no, que Mita en este momento no tiene internet. Bueno, entonces vamos a de pronto Dolly y si no, ya está bien. Bueno, entonces, espérate que no estoy compartiendo. Permitir, comenzar. Ok, muy bien. Entonces nosotros habíamos quedado o estamos trabajando en la habitación del reconocimiento y habíamos visto brevemente algo, el versículo de Efesios 1:17, donde se toca esta palabra conocimiento, que a la final es reconocimiento. Entonces vamos a hacer una examinación un poquito más detallada de esta palabra que aparece en Efesios 1:17 en la versión Reina Valera y en la versión autorizada como conocimiento. Entonces, Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé a vosotros el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esta palabra, como habíamos visto brevemente al principio, es reconocimiento. Hay una razón por la cual se añade la palabra reconocimiento en itálica aquí en esta apartado que tenemos acá, en esta traducción, donde la versión revisada y la versión revisada, ¿cierto, Juan? Ahí estoy confundida, ahí no estoy segura, Juan. ¿Me hicisteis alguna pregunta? Sí, te preguntaba que si la AB es la versión revisada. No, es la versión autorizada. Ah, ok. De la cual se hizo después una revisión y esa es a la que se llama la versión revisada. Okay. AB es la primera y la siguen utilizando muchos, pero hay una revisión posterior y se coge pues la que se piensa que es mejor traducción. Nosotros, porque ellos leen una y otra. Ok. Gracias por la aclaración. Pensé que era la versión autorizada. Entonces, ok, sí, no, sí estaba. Que el micrófono se le quedó estático a Nancy. Bueno, Nuncitas, ahorita tú haces una oracioncita al final, entonces. Bueno, entonces, aquí en las Biblias, digámoslo así, se emplea la palabra conocimiento, ¿sí? La palabra bajo consideración es la traducción de la griega epignosis. Esta palabra se traduce más correctamente como reconocimiento en este versículo de Efesios 1:17. Cuando nosotros leemos en Lucas 24:31, para entender un poco más este sentido de reconocimiento, en Lucas 24:31, los apóstoles, cuando estaba el Señor Jesucristo, les dice, entonces les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. El proceso de reconocimiento de Dios es clave para el creyente que trata de vivir su fe con autenticidad, ¿sí? Quien abre los ojos es el espíritu de sabiduría y de revelación dado por Dios a través del Cristo que llevamos dentro. Esto es muy importante, muy importante. Ya vamos a verlo más claramente. Dios es quien nos abre nuestros ojos. Dios es quien aviva los sentidos espirituales, que en este caso son esos, los sentidos que llevamos en el Cristo que hay dentro de nosotros para poder reconocerle. Así como estos discípulos que pasaron de la tristeza y la desesperanza a tener una pasión por Jesús en ese tiempo, asimismo nuestros ojos fueron abiertos a este nuevo llamamiento por boca de Pablo.
Los discípulos demostraron esta vivencia al decir, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Esto me pareció maravilloso, porque finalmente acá comprobamos muchas cosas. Comprobamos primeramente que la escritura realmente es viva y es eficaz, como lo dice ella misma. Y comprobamos que esto nada tiene que ver con la mente natural, nada tiene que ver, bueno, yo sé que lo sabemos, pero para mí es importante que lo sigamos sabiendo y que lo sigamos entendiendo. Nada tiene que ver con nuestro análisis mental, más bien. Absolutamente no. Tiene que ver con algo, con la obra de Cristo en nosotros, quien nos abre los sentidos espirituales. Y hay una manera, ¿cuál sería la manera o la forma de yo reconocer o de yo saber si estoy reconociendo la escritura o reconociendo la obra de Cristo en mí? Una forma de saberlo es cuando tengo crecimiento. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando yo no tengo crecimiento o cuando me quedo ahí, ahí no está trabajando el Espíritu de Dios en mí, sino está trabajando mi mente natural. Entonces, pues como lo podemos ver en las religiones o en todas las religiones cristianas, bueno, hablemos de las cristianas, y ya pasamos por eso nosotros también, cuando acumulábamos conocimiento, cuando creíamos que las cosas estábamos en el lugar correcto, etcétera, y cuando nos creíamos los invencibles, entonces que todo el mundo estaba equivocado, etcétera. Cuando tenemos ese engaño, es un engaño de los sentidos naturales, no son los sentidos espirituales del Cristo que tenemos dentro. Entonces, ese es un punto para nosotros saber si realmente cuando crecemos en el hombre interior, cuando vemos el crecimiento en el hombre interior, ¿qué es lo primero que nosotros vemos? El discernimiento. Es decir, que podemos discernir como habla la escritura, como la espada, que podemos ver realmente cuando la estamos embarrando y cómo debo salir de ahí y que es un engaño. Entonces ahí es donde me doy cuenta que realmente Dios en Cristo lo estoy dejando operar en mí. Es eso. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habló de Juan Bautista, dijo que Elías ya había venido y que ellos no lo habían conocido. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En este versículo de la Biblia, Jesús les habla a sus discípulos sobre la venida de Elías, el profeta que había sido anunciado en el Antiguo Testamento como el precursor de la venida del Mesías. Jesús les dice que Elías ya vino, pero que no fue reconocido por la gente y que padeció a manos de los que quisieron hacerle daño. De la misma forma, el Hijo del Hombre, Jesús, también sufriría a manos de los hombres. Pues en este pasaje vemos evidente que acá lo que quiso decir es no lo reconocieron, no pudieron ver con los ojos de Dios, veían con los ojos de la naturaleza caída. El apóstol Pablo recalca el reconocimiento en varias de las cartas en prisión. Por ejemplo, en la epístola de Tito pareciera haber seguido en gran parte los mismos pasos que se indican en el primer capítulo de Efesios. A seguir a la presentación de la epístola de Tito, Pablo, como un siervo y un apóstol, se para en seco y entre paréntesis dice, de acuerdo a la fe de los elegidos de Dios. Esto es comparable, igual como inicia la carta de Efesios. Y el punto 2 dice, al reconocimiento de la verdad, que es de acuerdo a la piedad. Aquí sigue la línea de la oración y el reconocimiento continúa también en Efesios 1, 15, 19. Vamos a revisar también, está en Efesios 4, 13 y en Colosenses 1, 9, 10, que son como, digamos, los pasajes más sobresalientes. Efesios 4, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del reconocimiento. Esta palabra siempre deberíamos cambiarla en las Biblias físicas, es el reconocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el reconocimiento de Dios. Entonces, el apóstol Pablo recalca, perdón, que acá se me repitió Entonces, aquí en estos versículos, la verdad se expresa y sobresale mejor en estos versículos que leímos, utilizando la palabra reconocimiento en vez de conocimiento. El verbo epignosco aparece una vez más en la epístola de Colosenses. Esto es en la frase y conocisteis o reconocisteis la gracia de Dios en verdad. Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Y acá tenemos esta parte súper importante. También en vosotros, desde el día que oísteis y reconocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? Todos estos usos de reconocimiento es comparable con un bebé cuando toma pecho. De ahí que la lactancia constituye un momento único e irreemplazable para entablar una relación entre la madre y el niño. Y es una de las interacciones más significativas en una relación humana. Cuanto más esta relación del reconocimiento con el Cristo que tenemos dentro. Es una de las tempranas formas de crear un vínculo entre madre e hijo. Asimismo, cuando somos alumbrados por el Espíritu de sabiduría, reconocemos a nuestro Padre y nos identificamos verdaderamente con Cristo. Esta relación o esta analogía que se hace con el niño de pecho es preciosa porque el niño de pecho es, o sea, ahí sí como el cuento, o sea, si la mamá no le da de comer, se muere prácticamente. O sea, bueno, Juan no lo ha explicado varias veces, ¿cómo se dice? O sea, depende absolutamente de Dios, perdón, de la mamá. Depende absolutamente de la mamá, es que yo me pongo a analizar, que lo arrulla, que le da pecho, que lo cambia, etcétera. O sea, imagínense. Asimismo, ese reconocimiento es depender completamente de Dios, depender completamente de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos entonces avivar los sentidos espirituales cuando le permitimos que ese Cristo ascendido que nosotros tenemos sencillamente haga por nosotros. Entonces, ahí es cuando le damos el reconocimiento, ahí es donde, ahí donde vemos la gracia de Dios, o sea, todo. Es decir, que no está mi mente puesta ahí, sino sencillamente dejo que Él haga en mí como tenga que ser. Estos son otros usos en Colosenses en forma de sustantivo, que es la palabra epignosis, y aparece 4 veces como sigue acá, que dice, para que seáis llenos con el conocimiento de su voluntad, en Colosenses 1:9, creciendo en el conocimiento de Dios, Colosenses 1:10, para el reconocimiento del misterio de Dios, Colosenses 2:2, el cual se renueva en el conocimiento según la imagen. Esto está en Colosenses 3:10, ¿sí? Entonces, podrá observarse que tanto en el caso del verbo como del nombre, cada referencia es práctica en su carácter y tiene como su objetivo o como objetivo el crecimiento. El crecimiento, o sea, en la medida en que yo reconozco lo que Dios ha hecho en Cristo en mí y lo dejo ser, entonces voy a obtener el crecimiento. Colosenses 1, 4, 6, lo vamos a leer desde el 4 para entender el versículo 6. Dice, habiendo oído
de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa, mire esto tan hermoso, ese haber oído de vuestra fe y del amor fue a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, acá están despiertos los sentidos espirituales, por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces acá está encerrado todo en este versículo 6 de Colosenses. Lleva fruto y crece desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahora bien, este crecimiento y evidencia de vida se asocia con reconocer la gracia de Dios en verdad. Los colosenses no tan solo conocían la gracia de Dios de oídas, sino que además la reconocían o la identificaban como siendo la gracia de Dios en realidad. Este reconocer o identificar, tal como ya hemos visto, es esencial para la madurez, así como aquí ahora vemos que es esencial para el crecimiento y fructificación. Y esta parte para mí es fundamental, por una sencilla razón. No no se debería confundir la madurez, que yo sé que nosotros ya hemos superado mucho esto, lo hemos superado, gracias a Dios. Pero la madurez espiritual, recordemos que no tiene que ver con la acumulación de conocimiento, como en algún momento anteriormente a lo mejor lo vivíamos de esa forma, ¿sí? Esto es muy importante. Esto es importante porque es ese reconocimiento, ese reconocer o identificar, vuelvo y digo, tiene que ver con cuando me expongo a la escritura, cómo dejo que ella misma haga en mí, que ella misma hable, que ella misma se evidencie en mi vida a través de Cristo que está en mí, ¿cierto? Y es ahí donde yo tengo que tener mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado porque pues por supuesto que podemos caer, y es así. ¿Caer en qué? En que la mente natural nos engañe fácilmente, creyendo que realmente estamos reconociendo e identificando esa gracia de Dios en verdad. Sí, es un hilo muy delgado. Entonces, pues en esto hay que tener cuidado, como todo, ¿no? No se trata de quién es el mejor, no se trata de cuánto conocimiento tengo, no, se trata de cómo yo más bien permito que Cristo se desarrolle en mí, yo permitiéndole, por supuesto alimentándome de la escritura, importante eso. Bueno, entonces para poder entender un poco reconocer la gracia de Dios en verdad, vamos a revisar una mejor traducción de Efesios 1, 15, 19, que nos aportaría más luz de lo que nuestro Padre nos quiere enseñar en cuanto a crecimiento y evidencia de vida. Esta traducción es de Welsh y dice de esta manera: por esta causa, es decir, una vez que habéis reconocido la gracia de Dios en realidad y estáis manifestando esta identificación por la fructificación y el crecimiento, por eso no cesamos de orar por vosotros y deseamos que podáis ser llenos, y esta plenitud no es otra sino el reconocimiento o identificación de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Lindo, me parece. Entonces, perfecto, es muy entendible, ¿sí? Es decir, cuando nosotros realmente somos llenos, ¿cierto? Cuando tenemos fruto, cuando crecemos en ese hombre interior, entonces podemos decir que estamos reconociendo y nos identificamos verdaderamente
con Cristo y por ende tenemos esa sabiduría y el entendimiento espiritual. El apóstol oró para que en la esfera de este reconocimiento o identificación les fuese concedido el espíritu de sabiduría y revelación a los efesios. Al cierre de la oración, vuelve a referirse a esta identificación y una vez más debemos examinar con cuidado el original para poder percibir la verdad. En primer lugar, debemos observar que hay varias lecturas del texto de Colosenses 1:10, ¿sí? Vamos a mirar esta donde dice, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo por causa del reconocimiento o identificación de Dios. Es por causa de la identificación y el reconocimiento de Dios que nosotros portemos frutos y crecemos. Y aparte sin eso, cesa el crecimiento. La vista se vuelve nublada y la agudeza que en un tiempo caracterizaba nuestra búsqueda de la más alta verdad del misterio se desvanece. Es decir, nos volvemos al conocimiento de la mente humana. Y esto nos puede pasar en cualquier momento. No quiere decir que porque ya sabemos esto, no vayamos a... bueno, claro, depende, creería que depende de nosotros, ¿cierto? De poder estar firmes y poder estar todo el tiempo, que nuestro objetivo, que nuestro propósito, nuestra prioridad sea esa, ¿no? Mantener ese llamamiento, mantener la vista puesta arriba, tener, digamos, como objetivo la corona, las coronas. Mientras nosotros podamos tener esa identificación y ese reconocimiento en la vista, entonces podemos tener fruto y crecemos. Mientras tanto, cesa el crecimiento y ahí podemos tener un engaño de los sentidos naturales. Es exactamente, entonces, en este punto donde muchos fracasan, ¿sí? Pero otros llegan a leer Efesios y sus pensamientos son suficientemente iluminados para ver muy claro que con el traspaso de Israel fue requerida una nueva dispensación, por ejemplo. Vieron bien que diferentes condiciones en el misterio aparecían nuevas aquí en Efesios, muy distintas de aquellas que se obviaron durante el periodo de los Hechos. Muchos lo ven. Esto me pareció impresionante porque muchas personas lo han visto, pero se vuelven atrás, no por causa de que no lo vieran, sino al contrario porque lo reconocieron muy claro y se dieron cuenta que un precio iría a ser exigido por la cristiandad si se atreviesen a introducir a plena luz la libertad que indica el misterio. ¿A qué se refiere esto en otras palabras? A que puede más el poder de la mente natural, que el reconocer a Cristo en mí. Es decir, es tal en ciertas personas que no pueden o no entienden la doble naturaleza o no quieren desprenderse del poderío natural, es decir, de yo soy aquí la más, yo soy aquí el mejor, yo acá, ¿sí? Entonces, ya sabemos que mientras nosotros no nos desprendamos de ese, o por lo menos lo menguemos con el hombre interior, que es Cristo en nosotros, pues sencillamente no vamos a poder ver estos frutos y este crecimiento. Pero esto me encantó porque finalmente no van a poder vivir la libertad del misterio, sino siempre como de alguna manera vivíamos nosotros en algún momento, ¿no? Como en una especie de esclavitud maquillada. Entonces teníamos que regirnos por alguna programación o en algún momento escuché decir que teníamos que ir muy bien arreglados el domingo.
bueno, en fin, como cosas que la mente sutilmente le va metiendo, y otro engaño muy grande, que teníamos la verdad, toda la verdad plena, que el resto del mundo estaba más perdido y que nosotros éramos los más. Entonces, fíjense que todo ese tipo de palabras y ese tipo de pequeñas cosas, pues hacen que sencillamente se cambie la balanza y comience a coartarnos de esa libertad que nos da el Cristo que tenemos nosotros dentro. Entonces, y de ahí el fracaso a la hora de reconocer aquello que habían visto. Rápidamente fracasaron en reconocer la verdad y prefirieron antes darse por satisfechos con las ordenanzas y apropiaciones pentecostales. ¿Mm? El temor del hombre le produce un lazo tramposo y el arrepentimiento para el reconocimiento e identificación de la verdad es el único medio de liberación de que este hombre tiene, ¿cierto? Este arrepentimiento realmente tiene que ver con reconocer primeramente que yo no soy, como decía Pablo, como Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es sencillamente yo no sirvo, no, me quito de lado. O sea, yo en mi mente no puedo estar limitada completamente. El engaño más grande es creer que a través de la mente podemos crecer y podemos llegar a hacer grandes cosas. Es un engaño. Finalmente se vuelve una esclavitud, se vuelve una frustración, porque los deseos de la carne finalmente es el inicio de las frustraciones humanas. Entonces, es ahí donde es una trampa mental, una trampa que nos hace el hombre natural. Entonces, ningún tipo de reconocimiento debemos buscar nosotros con las cosas de Dios, pues, como en algún momento lo vivimos o vemos en otras iglesias, ¿no? O sea, es que yo hago esto y yo hago aquello y yo soy el que tal cosa y tal otra, cero. O sea, eso no debemos que nuestra mente se mine de esos pensamientos porque, vuelvo y digo, es un hilo muy delgado. Entonces, eso nos trae frustración porque se está trabajando es con la mente natural. Nos trae frustración, nos trae, qué sé yo, falta de reconocimiento, entonces ya no tengo el poder, en fin, muchas cosas comienzan a pasar en estas, digamos, religiones del mundo donde es piramidal y donde tengo que hacer mil cosas para poder llegar, en fin, ustedes saben de qué les estoy hablando. Pero la parte cuando hablamos acá del arrepentimiento, realmente es saber que soy pecador, que yo finalmente no, por mis medios, no lo puedo hacer y que para eso pues está la obra de Cristo. En ese momento que me pongo de lado, vuelvo y digo, entonces es ahí donde dejo realmente que el espíritu de sabiduría y de revelación en el Cristo que llevo dentro haga lo que tiene que hacer para yo poder tener fruto y tener crecimiento. Segunda Timoteo 2:25 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, bueno, este es un tema chévere que trabaja Welch. Digamos que es importante a la luz de lo que estamos aprendiendo en este libro de Efesios, que no nos engañemos a nosotros mismos y que permitamos finalmente que todo esto que estamos viendo se haga, que le permitamos a Dios que se manifieste en nuestras vidas, que lo podamos ver, que lo podamos vivir, que podamos reconocer en qué momento yo estoy por los 5 sentidos creyendo que estoy en Dios. Eso es lo que más le pido yo a Dios realmente. O sea, que yo pueda discernir, que yo me pueda dar cuenta. De hecho, lo ha hecho. De hecho, Dios lo hace cuando estoy por el camino equivocado, ¿sí? Y estuve en un tiempo mejor dicho,
en fin, o sea, nosotros siempre estamos como así en ambas cosas, porque igual tenemos esa naturaleza, ¿verdad? Y digamos, uno de los mayores engaños ahorita, con esto del poder de Cristo, que de hecho lo hablaba con mi hermana Liliana en algún momento, es creer que, bueno, ustedes han escuchado hablar de la ley de la atracción, la ley de manifestación, de todo esto, este movimiento que está ahorita mucho más en boom en estos tiempos en el mundo, y efectivamente eso sí funciona, ¿sí? Eso sí funciona. Funciona la ley de atracción, funciona. Pero, ¿qué ha de convenirme a mí? Yo puedo pedir mentalmente que venga tal cosa, que me pase tal otra, y por supuesto que se da, pero lo que he aprendido es qué me conviene. ¿Es conveniente para mí? ¿Qué consecuencias voy a tener de eso que quise, que produje desde mi mente natural, desde mi mente natural? Entonces es ahí donde entendí que era un completo engaño, porque no es eso, es Dios que tiene para mí. Y eso es algo que estudiamos hace muchos años, donde nosotros decíamos, bueno, entonces, cómo nos vamos a comportar en la vida, ¿no? Entonces, si yo tengo objetivos, si yo tengo esto o aquello, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacemos? Pues les digo que Dios ahí no tiene nada que hacer. O sea, nada que hacer. Dios, por misericordia, nos da el libre albedrío y nosotros podemos ver qué está bien y qué está mal. Pero lo que es real y vivo en nosotros es la vida, es el Cristo que está en nosotros, la savia que está en nosotros. Cuando nosotros nos alimentamos de la Escritura, pasan cosas que no sabemos en el cuerpo de Cristo. Pero eso que vivimos acá en el mundo, que el carro, que el apartamento, que esto y aquello, en fin, todas estas cosas, dice la Escritura que todas las cosas son para bien, ¿verdad? Pero hay un hilo muy delgado. Entonces, es decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, mire a ver Dios qué hace conmigo, por dónde me va a llevar, qué va a hacer. ¿Mm? Y es ahí donde tal vez, y eso lo aprendí de Amparito, de tener los sentidos espirituales bien agudizados para nosotros a través de esos sentidos, de la percepción del Cristo que llevamos dentro, la intuición, porque también existe en el hombre interior, no en el natural, en el interior, que Dios nos muestra dónde está alineado, dónde es, por dónde es. Pero para eso, pues, por supuesto, tenemos que dejar que sea en nosotros. Entonces, bueno, esta era la pequeña clase de hoy de ir un poco más y aterrizar un poco esto del reconocimiento de la obra de Cristo en nosotros. Entonces, espérate, me salgo de acá. Voy a dejar de compartir y chévere que pudiéramos hablar un poco del tema, Amparito. Algo que me parece súper importante en este reconocimiento es en esos sentidos espirituales, es que detectamos inmediatamente una dulce fragancia de Cristo. Y cuando nosotros detectamos esa dulce fragancia de Cristo, entonces ni siquiera nos tenemos que esforzar por nada, porque las cosas espirituales, así como lo aprendí a través de la naturaleza de alguna manera, son como los frutos del árbol, ¿no? Que aparecen, los frutos del árbol aparecen según el tiempo y es de manera muy natural. Entonces, no porque nosotros nos esforcemos o hagamos para que ese árbol, no, aparecen de una manera muy natural. Entonces, esa parte, cuando nosotros ya tenemos esos sentidos espirituales avivados, que se avivan prácticamente es con el alimento espiritual, así como el bebé, como su merced lo explicaba al inicio,
Ya las cosas para nosotros son demasiado simples en el sentido material especialmente, que es lo que está llevando a este mundo al coco del fracaso. Sí. Porque cuando, así como siempre decimos, un simple cuadradito pequeñito como que es este, está llevando a la gente a un mundo de fantasía que es impresionantemente extremadamente agotador para la gente, y por eso es que ahorita pues están ocurriendo tantas cosas que yo pues hablaba también con mis hermanas respecto a tantas cosas que están ocurriendo especialmente con los jóvenes, con los más jóvenes, con niños de 12 a 16 años especialmente, que están terriblemente desubicados. Bueno, tantas cosas que están sucediendo simplemente por una pequeñísima pantallita. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa dulce fragancia que reconocemos, es ya absolutamente todas las cosas para nosotros son más sencillas, como decimos, y ya entendemos, obviamente, el poder dejarle y soltar todas las cosas y todos los asuntos al Padre para que Él tome control de cada una de esas cosas. Y pues es maravilloso reconocerlo, y porque de alguna manera cuando nosotros tenemos reconocemos esa dulce fragancia, de alguna manera eso también lo reconocen en el exterior, o sea, me refiero las otras personas, y algunas veces, bueno, yo creo que nos ha pasado, no quiere decir que, como dice Sara, tenemos toda la verdad, que ese es otro de los temas, que tenemos algo muy cercano a nosotros como familia también, que cuando nosotros estábamos también en el camino, nos enfurecíamos a veces porque las otras personas no tenían, o sea, no hacían lo que nosotros, la misma creencia que nosotros teníamos. Y eso a veces nos ponía hasta de mal genio con otras personas que nos encontrábamos de frente. Y era porque creíamos que teníamos la última verdad, la última y la verdadera, y bueno, todo eso. Pero en este momento ya nosotros, sabiendo que es Dios el que hace, es el Dios es el que da el querer como el hacer, y es Dios, es el Padre a través de ese Cristo que tenemos dentro de nosotros, el que nos da la palabra al momento que sea indicado para una persona, para lo que sea. Ahí es donde nosotros entonces nos sentimos mansos y humildes, ¿no? En ese sentido. Y nada, solo quería compartir eso respecto a lo que su merced nos compartió. No sé si alguien más quiere aportar al tema, Amparito. Sí, Sarita, gracias. Pues como para complementar lo que Sandra estaba diciendo, es muy, como digo yo, muy tranquilizador saber que Dios tiene un día y una hora exacta. Yo lo pude entender cuando en Apocalipsis veíamos acerca del día y la hora exacta. Entonces, no lo podremos entender, pero sí lo podemos disfrutar. Va a haber un día y una hora exacta para cada cosa que le hemos pedido a Dios. Entonces, es genial pensar en la expectativa, porque esa expectativa es que Dios, ¿cómo lo va a hacer? Chévere, esperar en Él y con mucha paciencia. Entonces, es algo que a la mente y a los 5 sentidos espirituales le ayuda mucho. Dios sabe la hora y el momento exacto, ni antes ni después, así que yo no tengo ahí nada que hacer. Entonces, siempre tratar de hacer estas cosas vivas, digamos, de manera personal me ayuda mucho. En lo que sea. Si yo le he pedido a Dios con creencia, pues ya se lo dejé en sus manos y va a haber un día y una hora. Entonces, mi expectativa es con paciencia y con tranquilidad, que esa es una de las claves que siempre hemos aprendido, porque cuando yo empiezo a trabajar es cuando empiezo a enredar la pita, así que ya entra entonces el desespero, entran estas cosas
que son lo que hace, es lo que hace la carne. Entonces, redondeando lo tuyo, genial saber que hay un día y una hora. Y pues siempre está presente la fe en todas estas cosas. Yo ya le dejé a Dios y ya lo creí, ahora solo espero con confianza y con paciencia. Era eso. Gracias, Amparito. ¿Alguien más quiere hablar del tema? Juan. No Sí, sé. yo me gustaría... Sí, Yasmín. Yasmín, ¿ibas a decir algo? Ay, espérame. Sí, sí, señora. Sí, señora. Sí, te Que se me escuchamos. metí el de mal otra vez. Tranquila. Una pregunta. Amparito dice con paciencia, pero digamos uno cómo hace cuando con los dolores físicos o con alguna enfermedad. Por ejemplo, ahorita que mi mamá anda con un dolor de ciática por una hernia. Entonces digo, uy, yo todos los días le pido y espero en él y a veces no tengo paciencia. Entonces, en esos casos, ¿cómo se arma uno? ¿O qué espera o qué espero yo? Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta. Y yo he sufrido la peor ciática que te puedes imaginar. El neurocirujano que me trataba decía que era el peor dolor. No había ni de oídos, nada. Porque además ya os lo he contado, o sea, la peor posición que yo podía tener era tumbado, de manera que no me podía ni sentar ni acostarme. Pero era continuo, además 24 horas por día, y tuve que esperar durante un cierto tiempo hasta ser operado. Y reconozco que ahí no hay paciencia, ahí no hay... Y la palabra dice soportar. Así mismo, soportar. Y tenga esto su fruto. Y el fruto es que viene muy progresivamente esa tal paciencia que no es tuya. No es tuya y lo reconoces. De eso está lleno los salmos, de una queja a Dios diciendo, no te tardes en responderme. Prefiero estar muerto antes que sufriendo este dolor. Yo confesé tantas veces este pensamiento y lo sigo diciendo. Si vuelvo a tener ese dolor, yo me prefería tener la pierna cortada antes que sufrir ese dolor. La única respuesta que encontré, me sirvió posteriormente para otros dolores que he tenido, no una crisis tan grave, pero es soportar. Eso es la única cuestión en ese tiempo. Nos parece eterno, además, nos parece que lo hemos tenido siempre y que no se va a quitar nunca y que esto es la peor manera de vivir. Es cierto, todo eso. Solamente no te salgas de la presencia de Dios quejándote y no es el sufrimiento por sufrimiento como nos enseñaban aquellos cuadros que vemos en la iglesia, que están los santos padeciendo. No. Recuéstate en los salmos, que es palabra, y ya verás cómo se quejaban de lo mismo. Estos mismos dolores los han pasado todos tus hermanos en todo el mundo. Y sea lo que te estás refiriendo. Y es hermoso porque una vez que, de alguna manera, por supuesto, si tienes algún medicamento, a mí se me llegó a inyectar cortisona y eso me calmó los dolores. No te
no te prives de meterte cualquier cosa que se te alivie ese dolor. Pero sobre todo no dejes la presencia de Dios quejándote. No hay ningún problema. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios se quejaban. Naomi me viene ahora mismo al pensamiento, que dicen que cuando volvió de la tierra había perdido a su marido, a sus hijos, y volvía que no la reconocían sus conciudadanos de la manera tan penosa que venía. Y solo hay que aguardar así mismo en esa presencia de Dios sin tener por qué ocultarle todo tu revuelta, toda tu pesadumbre. Y es cierto, hay que soportar y luego llega la mañana, que es cuando de alguna forma te va a desaparecer, no sabe cuánto el tiempo, como ha dicho Amparo, pero desaparece y ciertamente esa experiencia toda sí que te ayuda a ver la paciencia de tu Cristo. Esto es muy hermoso porque las cosas de nuestro Padre son más humanas de lo que nosotros pensamos. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento y el reconocimiento? El conocimiento es realmente lo que leemos en las Escrituras con nuestra mente, que muchas veces no entendemos. Hay frases que sí, que entendemos y podemos regocijarnos con ellas. Pero por eso los primeros versículos de Efesios es hacernos conocer Dios, que todo esto depende de su voluntad y no la nuestra. Conforme a su buen propósito. Hemos visto cómo se repite esa voluntad de Dios, quitando nosotros de parte. Eso es conocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, Pablo, cuando era Saulo, cuando era un fariseo, él conocía las Escrituras de alto a abajo. Él conocía aquello todo y era un fanático de las Escrituras. Y sin embargo no reconocía. Como el niño de pecho reconoce a su madre, sin conocer a su madre. Es increíble, porque hay una gran diferencia. Por eso es que Sara ha estado tanto tiempo. Pero igual que en todas las cosas, cuando Él nos ilumina, vemos que sí que hay una gran diferencia entre conocer, que es lo que nos da Dios, el conocimiento de que todo esto es conforme a su voluntad y no la nuestra. Nos hace ver y conocer que en nosotros no hay nada de bueno, y esto es con el provecho de que le demos cabida a la nueva creación que es Cristo. Y por fin, cuando entendemos que es Él quien hace toda la obra en nosotros, en la situación y circunstancia que nos encontremos, nos dejamos llevar por el Espíritu. ¿Qué es esto de dejarnos llevar por el Espíritu? También los naturales, los hombres que no tienen a Cristo preeminente en sus vidas, dicen esa misma frase, déjate llevar. Es así mismo, pero es abstracto, ahí no hay nada, simplemente cuando es Cristo que es la preeminencia, nos hace ver que nosotros somos una barca. Y lo que hemos hecho durante toda nuestra vida ha sido remar y remar y remar. Y muchas veces la corriente del mar
pura y simplemente en contra nos ha vuelto a llevar al mismo sitio donde estábamos. Y nosotros remamos y remamos y remamos y nos vemos absolutamente en el mismo sitio un día, otro penoso. Queremos llegar a Dios, pero remamos, remamos y remamos. Algunas veces la bonanza está en días claros y conseguimos andar un cierto espacio, pero llega otra borrasca y ¡bum!, nos echa para atrás y remamos, remamos. Esa ha sido nuestra vida. Y ahí hemos tenido conocimiento. Todos conocemos versículos de las Escrituras. ¿Qué es? Como dice Dios, estáis muertos en delitos y pecados, por tanto, dejad que Cristo sea vuestra vida. El que hace esto eleva a Cristo, que es la vela de tu barco. Y curiosamente la palabra espíritu es la misma palabra que viento. Es exactamente la misma palabra que el viento. Por eso dice Juan que aquel que es nacido del espíritu no sabe a dónde va. Porque es el viento que ahora lo lleva. Tú estás pura y simplemente recostado en la barca y no quieres caer en la tentación de volver a coger los remos. Y el viento es el que te lleva a ti y reconoces que has dejado de hacer el esfuerzo. Por eso es que viene la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y por eso es que vienen los frutos del Espíritu, no tuyos, sino los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz y la que hablamos de la paciencia. Y no son como el mundo los da, sino los de Dios en Cristo, en ti, que son más sencillos y mucho más eficaces y mucho más reales. De manera que ese reconocimiento es la vela que te lleva. Y esto lo reconocemos perfectamente porque ya no tenemos ganas ninguna de coger nosotros los remos, que es lo que hacía Saulo, que es lo que hacen los religiosos. Y ciertamente esto lo han visto muchas personas, no solo nosotros. Pero el mar que nos rodea de gente, a cada uno tiene su clima, es decir, aquí, por ejemplo, yo me tuve que aislar, en el sentido de que en este caso todos mis amigos son católicos. Y católicos además que trabajan en voluntariados. Y personas que piden para el cáncer y que piden para los pobres y que hacen miles de obras en las cuales yo sencillamente no me coloco, ni mucho menos, porque mi tiempo es para Dios. Amarás a Dios sobre todo tu corazón y la obra que Él haga, esa va a ser no solo agradable para sus ojos, sino también para la humanidad que tienes a tu alrededor. Y es cierto que algunos se benefician. Pero tiene su costo porque efectivamente la sociedad en donde tú te mueves no encaja que tú te dejes llevar por la vela. Lo entienden, lo ven muchos, que hay una cierta paz en ti, que tienes un preconocimiento de las Escrituras maravilloso, que coinciden, pero como ellos no van a las Escrituras para ser afirmados en esta vela,
Claro que tú tienes que pagar un precio. Es así mismo, o sea, nadie nos quiere ver bueno, sí, yo tengo aquí todavía muchos amigos nuestros que eran del Ministerio del Camino, pero pura y simplemente no, y tampoco tengo grandes conflictos con ellos, ¿no? Ni tan siquiera con los católicos. Es claro que ellos no me obligan a nada. Pero sí que es cierto que la sociedad cristiana que tenemos envuelta, igual que a los creyentes que nosotros vemos en el libro de Hechos, son los que más problemas le causan al creyente que deja levantar su vela y su vela es Cristo. Y ahí es el viento. Y ciertamente ya reconocemos todas las cosas que vienen de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tenemos una paz que sobrepasa el entendimiento. El amor que tenemos hacia el mundo es el amor que tiene Dios y es maravilloso. Reconocemos que Dios en sus escrituras ha hecho todo para salvar a la humanidad y la ha salvado. Y que efectivamente el amor de Dios les permite andar conforme su hombre natural, y ciertamente esos tienen salvación también, pero sus escrituras están para los vencedores, sus escrituras están para los que quieren vivir en abundancia y reinar con Cristo. Y estos tienen que reconocer que es en Cristo que salen todas las cosas desde nuestra vida. Esto es tan maravilloso porque Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Ellos tienen, como el Hijo pródigo cuando se marchó, todo el derecho de haberle pedido al Padre su parte y hacer la vida con su parte. Es claro que muchos, malgastando su vida, llegan a un pozo sin fondo en el que entonces se vuelven a nuestro Dios y nuestro Dios los recoge. Asimismo, como ha dicho ahora mismo Amparo, en la hora y el minuto que Él conoce, que Él se vuelve, nuestro Dios lo agarra y ciertamente desde ahí le comienzas a soplar su espíritu. Y es solo, o sea, porque nosotros, hasta que hemos llegado aquí, ha sido un proceso bastante duro. Y sin embargo, cuán sencillo era vernos sentados en la barca y haber izado la vela que es Cristo y que a través de su viento Él nos lleve a un puerto seguro, como nos está diciendo que es la esperanza. Así mismo, esa es la diferencia entre conocer y reconocer. Conocer es ciertamente leer en las Escrituras, como leía Saulo, como leen los religiosos, como tomárselo todo absolutamente, lo que es de Israel, lo que es de los gentiles que no conocen a Dios, lo que es de aquel, pero que sea puesto a la luz del amor de Dios, todo se lo aceptan para ellos. Si está escrito para Israel que esas son las señales que seguirían a los que creen, ellos quieren hacerlas también. Y ciertamente eso es remar, sin llegar a ningún sitio. Cuando pura y simplemente ponemos la vela, sucede lo que está ocurriendo en la vida de muchos, de Sandra, de todos los que se dejan llevar por el Espíritu, reconocen el cierto sabor y olor agradable de nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque cuando desaparece esta paz, que puede ser que haya una borrasca exterior, pero eso no nos hace a nosotros coger los remos, sino todo lo contrario. Dejarnos llevar muertos para que Él siga llegando a su obra. Por tanto, si perdemos esa paz
nosotros reconocemos que efectivamente algo estamos haciendo con el hombre natural. Y bueno, para acabar me gustaría deciros que esto se puede hacer y se debe hacer en cualquier parte de las Escrituras, y es como comencé diciendo el día pasado. Yo estoy con Mateo, porque esto es, los evangelios, cada uno enfoca un aspecto de Cristo, y efectivamente el de Mateo es el rey, lo que tiene que ver con cómo se va a gobernar la tierra con la justicia de Dios en el milenio. Y esto me encanta, saber cómo va a ser. Pero igual, cuando nos acercamos a las Escrituras tenemos que ir con la vela. Y es precioso porque se nos van abriendo las nieblas de las Escrituras cuando reconocemos que es su viento el que nos lleva para leer y para ver a Cristo en cada página de las Escrituras, aunque sea reconociendo que es otra administración. Pero ¿qué cosas hay, siendo el mismo Cristo, que podemos reconocer también en Mateo, que es el evangelio que trata sobre el aspecto del rey, de reyes y señor de señores, y cómo se va a llevar su justicia aquí en los 1000 años en que Él sea rey de rey y señor de señores. Y bueno, el otro día os decía que el evangelio de Mateo, los primeros pasos que daba era la genealogía, después el nacimiento, después la gran persecución del adversario, después cómo vuelve de Egipto y se establece en Capernaum y en Nazaret y después en Capernaum, poco después. Ahí comienza a ser visto y conocido y baja hasta donde estaba Juan a ser bautizado para cumplir con toda la ley, y cómo va al desierto, es tentado y como nosotros pasa por todas las situaciones que nosotros pasamos, por eso es poderoso para socorrernos. Y por supuesto en una situación de crisis como ha estado refiriendo nuestra hermana, sabe perfectamente por lo que estás pasando. De manera que consuélate, que Él es el consolador, Él es el que te da la paz. Y Él es el que pasó por lo mismo y sabe por lo que estás pasando. Y simplemente soporta en Cristo, quejándote, haciendo lo que sea necesario, pero y aguardando sentada en la barca, que sea y simplemente el Espíritu que te lleve, porque a su hora desaparecerá. Así mismo, no por un milagro, no por nada, sino cómo Dios hace las cosas, porque ciertamente nosotros tenemos un cuerpo de debilidad, por eso nos vienen todas estas cosas. No es el adversario, no es el diablo no, es el pecado. Lo que hicieron nuestros primeros padres, que pasó a toda su generación, de donde provenimos nosotros. Por eso hay ahora un sustituto. Y después, como vimos entonces, entran las bienaventuranzas. Él escoge a sus discípulos y las bienaventuranzas es Él subido al monte y cómo van sus discípulos detrás. No es una gran multitud de gente los que escuchan esto, sino sus discípulos, los que ya le reconocían de alguna manera. Y entonces dice, viendo la multitud subió al monte, en el capítulo 5 de Mateo, y sentándose. Y ya en esta palabra sentándose hay mucha paz. Con sus discípulos se sienta. Y no es un sentarse de otra manera que no para pasar la paz que él tiene.
a sus discípulos. Viniendo a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba a sus discípulos. Y acordaros que él dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es esa libertad que también reconocemos a la legua, que no nos sujetamos absolutamente a nada, sino que es el Espíritu que nos lleva en completa libertad hacia nuestro Padre. Por eso no hacemos lo que hacen todos a nuestro alrededor. Estamos libres de todo eso. Por supuesto que nuestro Dios dice que en lo que podáis de vuestra parte estad en paz con todos los hombres. Si a mí me invitan a un casamiento como fui hace 15 días, voy de mala gana, porque no me gusta nada pasarme media hora o 3/4 de hora escuchando una misa que me parece absurda y me parece una degradación de nuestro Dios. Todos repitiendo las mismas cosas, todos poniéndose de rodillas, todos poniéndose de pie, cuando todos repitiendo una cosa absurda. Pero si yo puedo mantener la paz con mis amigos y mi familia y, bueno, pues Dios dice en lo que dependa de ti, el Espíritu te dice en lo que dependa de ti, pero no me hace caer en todas estas ritos y formalidades que estamos a nuestro alrededor, sino que Él se sienta y yo me siento. Esto es seguir a Cristo. ¿Okay? Y dice que abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, y esta palabra, siempre que la veáis, trata con recompensas, en esta vida y en la venidera. Sobre todo en la venidera, pero también en esta vida. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Una vez hablamos de esto y ciertamente el pobre de espíritu es el que se da así por inútil, completamente incapaz, porque le da su parte a Cristo y por Él vive y para Él vive. Asimismo, y en Él vive, en su viento. Ese es el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es el reino aquí en la tierra, sino el reino de los cielos, que puede ser aquí en la tierra o la Jerusalén celestial, como ya hemos visto. Este es el pobre de espíritu, el que reina, el que se ve a sí mismo incapaz. Qué hermoso, que es el primero. Y después dice, bienaventurados los que lloran. Caramba, esto no se parece nada con lo que nos habían enseñado de las Escrituras y sin embargo esto es bueno, justo y santo. Y claro que lloramos. No hay mal en decir que estamos hasta las narices de este mundo, que vemos la perversión de este mundo, en que ciertamente es oprimida la verdad y es pisoteado el Dios creador de este mundo por absolutamente todos a nuestro alrededor. Películas, modas, leyes humanas, protagonismo humano, políticos, religiosos, todos echan abajo a Cristo. Y ciertamente los que nos vivimos en Él vemos la degradación y lloramos asimismo, porque recibirán consolación, dice Él. Recibirán está en
El modo verbal es muy importante. Recibirán es en el futuro. Consolación, estos que así se sienten en el mundo. Después dice que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Y sabemos que este es otro grupo, otro conjunto que va no para reinar en la Jerusalén celestial, sino aquí, en el territorio. Esto es hermoso y a estos les llaman los mansos de la tierra, heredarán en la tierra. Es genial porque ahora con este artículo que estoy escribiendo de tiempo y lugar, es precioso cómo todos los padres de Israel y sus mujeres fueron enterradas en aquellos sepulcros. Y el autor de este artículo, que curiosamente, bueno, ya lo leeréis, pero la inicial, la letra inicial de cada uno de los que están ahí sepultados, Ismael, Sara, Raquel, haces la conjunción de sus primeras vocales y da Israel. Es precioso por un anacronismo. Pero bueno, es genial, es un paréntesis. Pero ciertamente lo que decía este artículo es que esa tierra, Abraham, fíjate que le fue prometida todo el territorio, fue allí y él no fue amo ni tan siquiera de un palmo de terreno. Sin embargo, compró allí su sepultura, eso fue lo único que él tuvo. Y siempre anduvo por esa tierra como extranjero y peregrino. En la resurrección, cuando sean sacados de esos sepulcros, ellos serán dueños y señores de aquel territorio. Aquí han sido extranjeros y peregrinos, sin embargo van a reinar con Cristo y ser dueños en aquel terreno donde solo tuvieron por posesión su sepultura. Lo cual me dice mucho, porque con nosotros es igual, aunque sea de otra administración. Sin darnos cuenta de esa sepultura, y es lo que significa bautismo, ser bautizados en espíritu y en verdad, es ciertamente sacar la vela que es Cristo. Sacar la nueva creación que tú tienes y que es Cristo, en la cual tú lo primero que haces es sentarte. Después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es cierto, vivimos en países preciosos, maravillosos y sin embargo son los moradores de la tierra los que usurpan las riquezas que nuestro Dios ha hecho. Tenemos hambre de que sea la justicia de Dios y que la igualdad que se llenan con su boca los políticos se establezca aquí de parte de nuestro Dios como Él la quiere. Es impresionante, viviríamos maravillosamente bien si se sujetase el mundo a sus leyes, que son sencillas. Aún el que vive por su hombre natural tiene una ley en su corazón establecida, todos los hombres que viven en este mundo, es que tú debes comportarte con los demás de la manera que quieres que los demás se comporten contigo. Tú no matas porque no quieres que nadie te mate. Tú no robas porque no quieres que nadie te robe. Esto es muy sencillo y lo tienen todos los hombres. Pero no es esa la justicia que hay en el mundo. Por eso son los que se dejan llevar por la vela que tienen hambre de su justicia. Asimismo, fijaros bien, son 5 versículos que llevamos. Y esto, aunque está escrito para Israel, aquí hay mucha cosa de nuestro Cristo en nosotros.
del cual tenemos ahora la plenitud. ¿Os dais cuenta? Y qué bien, porque esto es el viento que nos lleva a dar su conocimiento. Y entonces nos dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es el que limpia su corazón, sino el que tiene la presencia de Dios con él? Y que permite que limpie Él absolutamente toda la suciedad que tenemos y todo el pecado que tenemos. Él es el que limpia nuestro corazón con esta presencia. Otra vez vuelvo a decir, sentaos en la barca y dejaros llevar por el Espíritu, porque Él es el que nos limpia. Además de en esta comunión entre hermanos, como hemos visto que hizo en la última cena nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo, haced lo mismo vosotros unos con los otros, alentaos con estas palabras, pues eso es lo que nos limpia el corazón. Asimismo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es precioso. ¿Quién es la paz? Yo soy la paz del mundo, dijo Jesucristo. Aquellos pacificadores, aquellos de los mansos, ciertamente, en su corazón. Y todos conocemos gente que no es religiosa, gente que no sabe nada de la palabra, pero son pacificadores, tienen su ley en su corazón de hacer con los demás lo que quieren que hagan con ellos. Y es gente muy buena. Y es ciertamente serán llamados también hijos de Dios. Es precioso. Bienaventurados los que padecen. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis muy bueno porque estos del versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos están igual que los primeros, que son los pobres de espíritu. Para estos es el reino de los cielos. ¿Y qué hemos aprendido nosotros en Romanos? Que hay los que viven con Cristo y los que padecen por Cristo. Y estos son ciertamente los que reinan. O sea, tenemos en Romanos 8 ese versículo y Dios nos está llevando a entender a los que soportan los que padecen ciertamente, porque la sociedad los repudia, la sociedad los pone de lado, porque no hacen lo que ellos quieren, no se juntan en sus reuniones ni participan en sus actividades y porque padecen ciertamente. Para estos es el reino de los cielos, igual que los primeros que son los pobres de espíritus. Estos van a, como dice, el que quiere seguir a Cristo sufrirá persecución, ese tipo de persecución. ¿Okay? Aquí ha cambiado otra vez, entonces dice que es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 11, sois, y esto es a los mismos, cuando por mi causa, antes ha dicho justicia, los que siguen la justicia, aquí dicen los que por mi causa, está explicando más acerca de eso, os vituperen y persigan, se rían de vosotros y os persigan. No tiene que ver solo con martirios. Eso ya pasó en los tiempos de los discípulos, pero hay una persecución, por supuesto, que soportar en ese vivir aislados como vivimos, es cierto. No que no tengamos relación con la gente y una relación maravillosa, pero para sus cosas eso tranquilamente él no puede, porque ni para la política, ni para puestos
en eminencia, ahí no. Ahí no te quieren ver en parte ninguna. Por tanto, hay una persecución actual. Cada uno tiene la suya y su entorno. Pero estos son los que hacen el reino en el cielo y por tanto la Jerusalén celestial, porque aquí no se ha hablado nada del gran secreto. Esto es hacer la única diferencia. Y dice entonces en el 12, gozaos y alegraos. Y esto es algo genial, porque es cierto que no cambiamos esto por nada. Es cierto que tenemos un orgullo divino de que hayamos encontrado el tesoro. Y tenemos lástima de que ellos no lo puedan ver. ¿Por qué? Porque todos tienen la venda, que solo es quitada en Cristo, que solo es quitada cuando se pone la vela en el barco. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Galardón, corona, recompensa. En los cielos, estos que padezcan. Por tanto, esto es a sus discípulos que les pone esto delante, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y tenemos en el Antiguo Testamento y tenemos efectivamente en todo el libro de Hechos las persecuciones que soportaron. Para ellos es el reino de los cielos. Esto es increíble. Después entonces a estos mismos les dice, a unos y a otros, a los mansos que heredarán la tierra y a los que heredarán porque soporten y vivan de alguna manera aislados por causa de su nombre, por causa de su justicia en el cielo, tanto a unos como a otros les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y ya hablamos el día pasado, vosotros sois la sal de la tierra, no son los que piden para el cáncer, no son los que piden para los negritos pobres y no son los que van buscando comida para darle a las... No, dice vosotros, los que ponéis la vela y sois llevados por el Espíritu y así vivís, los que sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y por supuesto esto tiene que ver con los que se vuelven atrás. Los que cogen el remo. Así mismo. Los que pierden su libertad en Cristo, su paz en Cristo, y prefieren la del mundo, y prefieren la de los vecinos a su alrededor. ¿Cómo será salada? Dice que no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es verdad, te pisotean, te pueden aceptar en sus reuniones, te pueden, pero te han pisoteado lo que tú tenías de más precioso, que era Cristo. Así mismo. Así que los advierte, no os volváis para atrás, no os hagáis insípidos, porque vosotros sois la sal de la tierra. Se lo puede estar diciendo a sus discípulos de Israel, pero esto tiene muchísimo del Cristo que yo tengo dentro, que es la plenitud de Dios dentro de mí. Es maravilloso. Vosotros sois la luz del mundo. Y esto es precioso porque ellos llevarían el conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba con ellos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Primero a los que están en casa, primero a la familia, primero a los de la casa. Y esto es precioso. Vosotros sois la luz del mundo, pero ¿quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, de manera que dejando salir a Cristo,
la luz la lleváis vosotros, pero Él es la luz del mundo. Así mismo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así esté Cristo siempre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto no va a suceder ahora, aunque pueda suceder en esta tierra, pero en algún momento tú vas a ser recompensada en público. Y él es el que en ese bema va a demostrar lo que tú has hecho con Él. No es que te vayan a reconocer en este mundo tus buenas obras ni en Cristo, ni mucho menos. Ellos lo van a ver un día, ciertamente. No dejará a ninguno sin excusa. Él es santo, justo y bueno. No penséis, ninguno de vosotros, que yo he venido a abrogar la ley, a anularla. No, yo no he venido a abrogarla. O los profetas. No, yo he venido para cumplir. ¿Quién cumple la ley? Es Cristo en nosotros. Y esto es importantísimo, el dejar la vela significa que en Él van apareciendo en nosotros todas las cosas que nos pide la ley, pero de una manera natural. Y esto lo vamos a ver solo un poco más adelante y voy a terminar, porque si no... Pero es precioso, hemos leído 5 versículos y hemos visto cómo el viento del Espíritu nos puede dar entendimiento leyendo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo va a pasar la tierra? Nosotros sabemos que estos cielos y esta tierra desaparecerán, serán fundidos por el fuego en el último día y aparecerán nuevos cielos y nueva tierra. Hasta que eso suceda, la ley ha de cumplirse. Y esto es lo que se va a llevar a cabo en el milenio, su ley. Pero ciertamente lo que aquí dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños que hay ahora, y esto solo lo podemos entender leyendo lo que viene a seguir, es que es increíble, porque muy pequeños, ¿cuáles? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe y los hace Cristo en ti, no tú, sino Cristo en ti, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Fíjate, ¿cuál era la justicia de Pablo? ¿Cuál era cuando era un fariseo? La tienes en Filipenses. En Filipenses él te dice que era el más celoso por la ley. ¿Será que Cristo me está diciendo que tengo que ser más celoso que Pablo? No había ninguno más celoso que él. Dios lo escogió a él como modelo. Si era capaz de salvar a Pablo de donde estaba, era capaz de salvar a cualquier uno. La justicia mayor de las escribas y fariseos, la justicia es la que te pone Pablo en Filipenses, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras de la ley, sino que es por la fe de Cristo en ti. La justicia que es de Dios por la fe es la que te imputa el Padre a ti en Cristo y por la cual podemos hablar con Él y acercarnos a Él y aproximarnos con toda confianza y con todo de nuevo en Cristo. Y así dejamos de remar. La justicia
de los fariseos, la justicia de los hombres es la del remar, 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 de la cual nos ha hecho libres Cristo. Y es precioso porque solo entendiendo esto, que es en Cristo que está todo, entendemos las leyes que vienen posteriormente, de cómo la ley, el mandamiento pequeñito era el que estaba escrito, no matarás, porque si tú matas, ciertamente deberías ser muerto. Pero aquí te dice, si tú dices a tu hermano necio, si tú le dices fatuo, si tú persistes en odiarlo, ciertamente eso no se va a permitir en el reino de los cielos aquí en la tierra, en el milenio. Dios les va a poner un corazón nuevo, haciéndoles ver claramente que eso no se va a permitir. Después dice que oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Y cualquiera que adultere ciertamente tenía una penalidad. Pero aquí os digo, no cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón es reo de juicio. Y es ciertamente, nosotros nos tenemos que ver en todo esto y cómo ciertamente Cristo nos limpia, es el único que puede limpiarnos. Nadie puede ver estas leyes y no identificarse rápidamente consigo propio. Y entonces dar lugar a la justicia de Cristo. Este es un pequeño ejemplo de cómo podemos disfrutar de las Escrituras leyendo con el Espíritu. Lo que antes nos daba miedo, nos acercábamos aquí, veíamos cosas y nos veíamos y no queríamos leer esta parte. Y por eso hay gente que escoge solo un versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Lo ves? Mira, si tú no prosperas, si tú no... Y no lee esto, el que llora, el que tiene hambre y sed de justicia, y no comprendemos nada, porque el hombre es avaricioso por sí mismo, eso es y escoge solo la parte que él quiere, y entonces no entiende nada de las Escrituras, y es mejor, como decía Adrián cuando estuvo aquí, que no, la palabra no. Hay que mirar las estrellas, el zodiaco y inventarse un Dios por ahí y ella va y cada vez hay más comezón de oír y no disfrutan las Escrituras. Sin embargo, si tú te dejas llevar, aunque no comprendas todo, pero vas leyendo y el viento del Espíritu es el que te da el tal reconocimiento que ha estado hablando Sara. Vale, Juan, wow, muchísimas gracias por esa explicación de las bienaventuranzas a la luz también de todas las esferas de bendición, ¿no? Porque toda la escritura es útil para todas las administraciones. Bueno, ahora sí, Nusitas, ¿quieres orar, por favor, para cerrar la reunión? Esperemos que no se organice el micrófono porque creo que sí, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Padre Dios, estamos inmensamente agradecidos por toda esta maravillosa palabra que tú nos muestras hoy, que tú nos enseñas hoy. Gracias, Padre, porque realmente es maravilloso saber que tú nos invitas a un reconocimiento de tu bella palabra, porque como lo explicaba Juan, el conocimiento quizás lo tenga mucha gente, pero es el reconocimiento el que nos acerca a ti. Gracias, Dios, por esta noche, por estas palabras tan maravillosas, Padre, por este estudio tan grandioso que tú nos has permitido. Gracias, Padre, porque realmente es un gran y maravilloso privilegio. Te pedimos, Padre, que nos des luz, sabiduría y entendimiento para poder decantar estas cosas, esta maravillosa palabra. Te doy gracias por la vida de todos y cada una de las personas que dedican su tiempo a escudriñar tu bella palabra, a compartirla, a mostrarnos tu maravillosa verdad,
porque estamos deseosos de alabarte, de conocerte, glorificarte y de cada día más entender tu bella palabra para vivir como debe ser, para tener un andar de luz, un andar de bendición para nuestras vidas. Te agradezco inmensamente porque cada reunión nos invitas a que tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas, que es formar ese Cristo dentro de cada uno de nosotros para que ese andar nuestro, como lo manifestaba Juan, no estemos remando sin rumbo, sino que seas el Señor Jesucristo nuestra vela, que sea el que nos lleve por caminos y por sendas deleitosas. Gracias Dios por esta noche, por el resto de semana, por nuestras vidas. Te encomendamos todo nuestro ser, encomendamos a nuestros hermanos en Cristo, por aquellas personas que necesitan sanación en sus corazones, en sus vidas y en sus cuerpos. Gracias Padre por todo esto, te lo elevo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Nusi. Muchísimas Amén. Gracias. Amparito, Juan, Sandra. Yasmín, por ahí, Yasmín, ¿cierto? Yasmín, por ahí te escribí un correíto, un WhatsApp para que lo leas ahorita más tarde, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Samantha Castro. Presente. Sonatilla, buenas noches. Gracias Buenas por noches. Buenas noches. No pude la otra porque tenía una situación familiar, pero yo siempre estoy conectada. Agradecer por esas bellas oraciones. Me queda, pues, yo sé que para la próxima clase nuestro maestro también nos recomendó lo de, me gustaría ampliar un poquito sobre la palabra pacificadores. Me gustaría trabajar en ello. Bueno, yo soy me considero una buena persona, pero necesitamos más gente buena y de pronto pueda fortalecer algunas cualidades que no las tenga, entonces me gustaría. ¿Pacificadores, Sonatilla? Sí, sí, sí. Es genial que hagas ese comentario. Es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto, como estamos viendo, es algo que se le dice a Israel, a los discípulos que ya reconocían al Señor de alguna manera, tenían una pequeña luz, porque sabemos cómo todos van también cayendo en ese caminar que hicieron con Él. Pero efectivamente, ¿qué se hace? A mí también me resulta curioso esto de los pacificadores que serán llamados hijos de Dios. Lo que hay que hacer en estos casos es procurar esa misma, primero averiguar en una concordancia cuál es la palabra. Sí, mira, la palabra es la palabra hebrea Osei Shalom. Bueno, acá lo estoy leyendo de rapidez, ¿no? Habría que mirar en el Strong. Dice que son los hacedores de paz. Hacedores de paz, pero Hacedores de en la paz. concordancia, en la palabra griega, ¿en qué otros lados aparece? No es la única, es el único uso en la Biblia, Juan. En el único sitio donde aparecen. Sí, Uf, es el eso único. es más hermoso todavía. Sí. Porque entonces, y bueno, pues entonces también otra cosa que nos ayuda es ver efectivamente otras traducciones. ¿Entiendes? Sí, tocaría mirar, tocaría revisar, pero acá lo que estoy leyendo y según el contexto dice como que acá leyendo, ¿no? Un pacificador es alguien que reconcilia a las personas que se encuentran en medio de un conflicto. La piedra angular de la misión terrenal de Cristo era hacer las paces entre Dios y aquellos que vendrían hacia Él por medio de la fe. Bueno, es algo muy que estoy leyendo acá, ¿no? No, Pero es hermosísimo. Si no está en otras partes, hay palabras únicas. Uy, eso es precioso, porque es realmente nuestro Dios cómo va iluminándonos. Pero yo voy a ver otros, yo tengo, creo que habría son que 3 revisar. versiones inglesas aquí conmigo. Me gustaría ver, efectivamente, y sobre todo en la Companion Bible, qué comentarios hace Bullinger acerca de esta palabra. Lo podré estudiar y Sí, verlo el próximo día, pero es curioso, sí, hay cantidad de cosas que tienen que quedarse en el aire, aunque pacificadores me encanta, yo qué sé, me viene a la cabeza muchísimos,
gente que es pacífica y que sabe reconciliar a las personas, ¿no? Pero Aunque ahí se me viene a la mente, Juan, a Pablo, finalmente, como Pablo, ¿te acuerdas? Pablo. O sea, sí, cuando Dios le da a Pablo el hecho de revelar el misterio, de tener, o sea, de aunar, o sea, tratar de mantener también la paz, ¿no? O sea, a mí me parece que cabe ahí el ejemplo, pero habría que revisar más a fondo esa palabra porque es el sí, único en la escritura. y saber si tiene que ver con los mansos, porque paz tiene que ver con mansedumbre. Y esto sí que tenemos en Juan, cuando él dice, los trabajados y cargados de vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, hallaréis paz para vuestras almas, de manera que el humilde y el manso ciertamente también es el que después tiene esa paz. Y esa paz, como él dice, yo no os la doy como el mundo la da. Por tanto, es precioso, esto es genial, dejar las cosas en abierto y que nuestro Dios nos vaya iluminando el entendimiento poco a poco para descubrir lo que ahí hay. Y esto es escudriñar, por eso los de Berea eran más nobles, no solo por oír, sino para meditar estas palabras con el espíritu y que ciertamente escudriñas cada día para ver si estas cosas son así. Esto es. Pero es muy hermoso. Todo eso es la labor de esta vela, de este espíritu, de este viento que nos lleva. Maravilloso. Yo pienso, no sé, como una última intervención, que el primer pacificador es el Señor Jesucristo. Sí, Si Saria eso dice seguro. que la palabra es reconciliar, pues Él vino a reconciliar al mundo. Entonces yo pienso que, o sea, la palabra pacificador tiene que ser algo muy espiritual, porque pronto Es uno genial. lo está tomando en el contexto humano, ¿no? Que pacificador es como los que tenemos en Colombia, ¿no? Que se sientan a las mesas de conciliación con la guerrilla y el gobierno te trata. No, yo pienso que va más allá, es algo muy espiritual. Sí, muy bien, muy bien. Eso es espíritu, eso es enriquecer y saber que nunca para por aquí. Es decir, no pensamos que ya no, sino que Él te mostrará más cosas y más sencillas se hacen y más reconocemos a Cristo. Me encanta que digas, el verdadero que tiene la paz es Cristo y es el que reconcilia al mundo con Dios, pues tiene que ver con los que reconcilien también a las personas Mira, con acá, nuestro la Dios. Biblia de las Américas dice bien, la traducción de la Biblia de las Américas, que acá estoy mirando múltiples Biblias, dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La versión internacional dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, pero yo me imagino que lo que dice Nusi también estoy súper de acuerdo en el contexto, no sé si me equivoco, Juan, de la redargución, o sea, de la escritura, de llevar acá. No, No, lo que ha explicado Nunzi, la paz es Cristo y los que por eso. trabajan por la paz son los que realmente operan por Cristo. Sí, Y los que... exactamente, Sí, exactamente. sí, 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 muy hermoso, muy hermoso. Ahora serán llamados hijos de Dios. Qué curioso, es que es lindísimo. Serán llamados por otros, serán reconocidos más fácilmente por otros como hijos de Dios, porque nuestro Dios ahí está hablando a sus discípulos, ya son reconciliados con Él, pero ciertamente, bueno, todo esto es hermosísimo y es una prueba de cómo el Espíritu nos enriquece en una sola palabra que veamos y que en espíritu permitamos que sea Dios quien nos vaya abriendo el entendimiento, pero por supuesto leyendo, escudriñando las escrituras y viendo todo eso, la concordancia, la palabra griega, hasta cómo la utilizaban los clásicos, cómo la podemos ver, si es la palabra paz, si no tiene, aunque sea la única vez que aparece, si no tiene derivadas,
porque las derivadas de una palabra son muy importantes también para ver el contexto, muchísimas cosas. Me encanta que haya salido ese tema porque es una forma de averiguarlo y realmente la luz es lo que nos bendice, la luz es lo que reconocemos a nuestro Padre. Bueno, interesante. Entonces queda como tarea. Queda como tarea, Samantha Castro. Bueno, nos vemos entonces el otro. Juan, espera un tico, Juan. Juan te envió un link, espero que lo puedas abrir, es con un archivo compartido de Excel con el nombre de todas las enseñanzas de los audios, hasta ahora las que he ya subido, porque me faltan otras. Entonces tú puedes entrar a ese archivo y lo puedes manipular. Entonces al frente de la de español pones la de inglés y así me queda a mí más fácil cambiar los nombres después. Sí, perfecto. Podemos entonces, yo lo voy a intentar y hablamos mañana y así podemos despedirnos. Yo te lo envié por WhatsApp y también al correo, entonces mira a ver cuál de los dos puede ser. Muchísimas gracias. Bueno. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido una noche muy provechosa. Yo sé que sí. Igualmente. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Descansen. Descansen. Muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Gracias, Juan. Chao, buenas noches. Chao. Noches. Buena semana. Gracias.